Te damos gracias porque nos permites continuar escudriñando tu palabra en el Marcos, que ha sido edificante para nosotros, que nos ha dejado muchas enseñanzas, Padre. Te suplico, Padre, que en este momento seas tú el que sea nuestra atención directa a través del mensaje, que quites cualquier distractor, que permitas, Padre, que este mensaje sea de bendición para mis hermanos, para mí, y que nos sirva para utilizarlo en el día a día, Padre, y sobre todo para continuar confiando en ti, depositando en ti toda nuestra fe, toda nuestra confianza, Padre, y continuar las huellas de nuestro Señor Jesús. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues ya dimos lectura a esta porción de la Biblia en Marcos 12, del 18 al 27. Y no sé si algunos de los que hemos estado justamente en los estudios los miércoles y en algunas otras ocasiones hemos estado tocando mucho el tema de la resurrección. Y justamente es lo que pues, vamos a ver hoy, justamente, pero en un tenor en el cual pues, nos va a hablar de una forma diferente. Así es que seguramente pues, hay un motivo de causa, si algo causa curiosidad, misticismo e interés en nuestra sociedad, es el tema de la resurrección. La vida venidera, porque muchos no saben qué va a suceder después de la muerte. Muchos tienen duda de qué va a pasar cuando nosotros ya no estemos aquí. Todo lo relacionado con este asunto llama poderosamente la atención. ¿Hay vida después de la vida? Y si la hay, ¿qué tipo de vida será? ¿Nos reconoceremos unos a otros? ¿Recordaremos las cosas que nos sucedieron en la tierra? ¿En qué tipo de lugares estaremos? Son muchas las dudas que asaltan al hombre sobre la vida después de la vida. ¿Acaso el cielo es eterno y tangible como se lo imaginan muchas personas? Unos creen que los que mueren andarán sobre las nubes, otros pueden estar tocando algún instrumento musical. Pero también se habla de aquellos que han visto un gran túnel, al final una gran luz, aquellos que han pasado de la muerte y han revivido, ¿no? Hay muchos que han pasado por ahí, entonces en que al final ven una gran luz, otros quizás mencionaron a un ser vestido con una túnica resplandeciente, rodeado de otros más. Algunos otros han presenciado su propia muerte, visualizando a sus seres amados alrededor de una cama de un hospital o en algún funeral. Son muchas las cosas que se dicen en torno a. En fin, hay demasiadas historias que se cuentan justamente sobre la muerte. ¿Acaso el cielo es un lugar determinado donde tendremos una existencia fascinante, activa y plenamente satisfactoria en la presencia de Dios? ¿Qué pasa con las relaciones matrimoniales, en este caso, el tema que estamos tocando el día de hoy? ¿Habrá algún tipo de conexión entre los esposos, similar a la que experimentamos aquí en esta vida? Justo en torno a esta pregunta que gira al cuestionamiento de los fariseos, en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, continuando con el Evangelio de Marcos. Solo que, en este caso, ellos no tenían ningún interés de escuchar la respuesta de Jesús. O sea, realmente era como que meterle ahí algún tipo de trampas a Jesús, estos hombres. Ese era su interés. Y querían desacreditarlo delante del pueblo y hacerlo quedar como un blasfemo. Recordemos, mis hermanos, que estamos viviendo la semana final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, como lo mencionaba mi hermano la semana pasada, mi hermano Jorge, y específicamente el martes de esta semana. Precisamente en ese día de las preguntas difíciles, las confrontaciones, los líderes religiosos de Israel habían determinado terminar con Jesús a como diera lugar, a cualquier precio.
Así es que se acercaron diferentes grupos buscando una manera de acorralar al Señor y atraparlo con sus propias palabras. Primero llegaron los miembros del Sanedrín, un hecho que vimos unas semanas atrás, pero quedaron muy mal parados. Después llegaron los fariseos y los herodianos para cuestionarlos sobre el pago de los impuestos, un tema muy candente y peligroso en aquellos días porque era difícil hablar del tema. Pero como vimos la semana pasada, no lograron salirse con la suya. Una breve respuesta de Jesús fue suficiente para eliminar a sus adversarios. Mis hermanos, pero esta gente no se cansaba, ya que no soportaba la idea de la popularidad de Jesús pareciera estar por encima de la suya. Ellos eran los líderes religiosos y políticos de la nación. Ellos eran los hombres de influencia. Ellos eran los que parecen haber tenido una mejor preparación bíblica y teológica en aquellos tiempos. Pero entonces de repente aparece Jesús en el escenario de Israel, un hombre que no había recibido ningún tipo de preparación formal en ninguna escuela rabínica de su tiempo, y pronto había centrado toda la atención del pueblo sobre él. Dichos líderes consideraron que Jesús significaba un estorbo en sus planes. Ellos querían preservar su posición de influencia por la cual no tenían otra alternativa que acabar con Jesús, o al menos arruinar su popularidad. Los saduceos con diferentes acciones intentaban a través de una historia absurda dejar ridículo a Jesús delante de la gente, cuestionándolo sobre el tema de la resurrección. Mis hermanos, para poder comprender con mayor facilidad este pasaje, vamos a conocer un poco acerca de los saduceos. Vamos al versículo 18, Marcos 12, que dice: entonces vinieron a ellos saduceos. Esta era una pequeña secta elitista conformada mayormente por sacerdotes, comerciantes prósperos y aristócratas de Israel. Y aunque eran pocos en número, tenían una gran influencia política y religiosa en la nación. Ellos estaban en el tope de la pirámide de la estructura social en Israel y en el tiempo de Jesús. Veamos algunos detalles justamente de estos adversarios de Jesús en diferentes estratos sociales. Estos hombres eran motivo de comentarios, por supuesto, igual que los herodianos apoyaban el Imperio Romano, porque durante la dominación extranjera ellos habían obtenido muchos beneficios económicos, dominaban la vida del templo, ellos ejercían mucho control en el Sanedrín. De hecho, justamente porque el centro de su poder giraba en torno al templo de Jerusalén. Cuando el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, los saduceos perdieron toda su influencia y terminaron desapareciendo por completo de la historia de Israel hasta el día de hoy. Hermanos, un aspecto particular de los saduceos es que ellos basaban toda su teología únicamente solo en los primeros 5 libros de la Biblia, en los libros escritos por Moisés, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Ellos eran expertos en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eran los teólogos liberales, eran los relacionistas de aquellos días que decían creer en Dios, pero al mismo tiempo no aceptaban nada que fuera sobrenatural. Los saduceos no creían en la existencia de los ángeles, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en una resurrección corporal, como el mismo Marcos aclara en el versículo 18. Tampoco tenían ninguna esperanza de la llegada del Mesías que anunciaron justamente los profetas del Antiguo Testamento. Al rato lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, existe una historia muy interesante en el libro de los Hechos 23, donde Pablo se encuentra en una gran controversia cuando tiene que comparecer delante del concilio. Y dice Lucas
El historiador que Pablo se percató que estaba compuesto por fariseos y seduceos. Dice Lucas que los seduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, a mí me están juzgando porque yo creo en la resurrección. Por lo cual podemos imaginar el gran revuelo que se armó en ese lugar. Dejó discutiendo a los fariseos con los seduceos por el tema del rechazo a la resurrección. Se ha dicho de paso, los seduceos tenían fama de ser arrogantes, eran reconocidos por la crudeza con la que trataban a sus adversarios. Bueno, estos hombres se acercaban a Jesús tratando de demostrar a través de una historia bastante inusual lo ridículo que es creer que habrá una resurrección. Pero antes de atacar, ellos hicieron exactamente lo mismo que hicieron los fariseos y los herodianos en el pasaje anterior, tratando de enmascarar sus verdaderas intenciones en un manto de respeto hacia Jesús y a la Biblia. Ahora, todo esto fue como que querían acorralar a Jesús, decimos nosotros hoy día, lo querían emboscar. Vamos nuevamente a los versículos 18 y 19 que dicen: entonces vinieron a él los seduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere deja a su esposa, pero no dejará hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? La sutileza y la adulación, y eso lo tratamos también en otra ocasión, con la que le llaman a Jesús Maestro. ¿Ven la forma respetuosa con que ellos se acercan a Jesús? Tú eres el Maestro de Israel, tú eres el hombre perfecto para responder una inquietud que nosotros tenemos acerca de la resurrección. Además, citan las Escrituras, o sea, que se muestran como personas muy bíblicas. Vamos a ilustrarnos un poco. Una cita hace alusión a lo que se conoce como la ley de Levirato. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 25:5-6. Cuando hermanos, habitantes juntos, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro hombre extraño, su cuñado, se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a su luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Esta ley se conoce entre los judíos como la ley del levirato, con una palabra latina, levir, que significa cuñado. Por supuesto que había formas de escapar de esta ley, pero no era fácil, porque era mal visto por los judíos. Ahora, estos hombres vienen tratando de enredar a Jesús con sus palabras y le cuentan una fantástica historia, porque realmente es una historia muy, muy rara. Versículo 20: hubo 7 hermanos, fíjense, el primero tomó esposa y murió, sin dejar descendencia. Es interesante que el Evangelio de Mateo 22:25, en el pasaje paralelo, dice: hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. Estos hombres, contando esta historia como si fuera verídica, no ficticia, como si fuera una historia real. Estos hombres continuaron su cuestionamiento a Jesucristo y dice el versículo 23: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esa mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Con cierto tono de burla, de sarcasmo, hacían estos cuestionamientos. Veamos que esta historia realmente es absurda. Porque ¿cuántas probabilidades hay de que en una familia haya 7 hermanos varones, todos solteros, que se casen con una niña, con la misma mujer, y ninguno de ellos pueda llegar a tener hijos con ella? Aún en el caso de que la mujer fuera estéril, no deja de ser extraordinario que todos se murieran antes que ella. O sea, ella era muy fuerte, me imagino, ¿no?
Hermanos, si seguimos la lógica de la historia, ninguno de estos matrimonios hubiera durado mucho, de lo contrario hubiese sido muy difícil que esta mujer llegara a casarse con los 7 en línea, uno detrás de otro, antes de que uno de ellos decidiera casarse por su cuenta, aunque sea para escapar de casarse con esta misma mujer. Sin embargo, vamos a darle cierto reconocimiento a los seduceos, por más absurda que sea esta historia. Plantea un dilema que debemos resolver: si de verdad habrá resurrección, si al final de los tiempos realmente habrá una resurrección corporal. Pensemos qué sucedería si al final de la vida, ¿cuál de los 7 esposos será el legítimo de esta mujer? Ahora, sin tener que entrar en una historia tan fantástica, en nuestros días hay personas que han enviudado y se han vuelto a casar. Claro, sería muy anormal que se case 7 veces, aunque en el ámbito social, de artistas o de deportistas o de gente poderosa se dan esos lujos y pueden llegar a tener, en situaciones muy extremas, hasta 7 maridos, ¿no? Sin que se hayan muerto, son divorciadas. Estos también, aquellos que se han divorciado legítimamente por razones bíblicas y han conformado otra familia. Imaginemos que todos estos se convierten al Señor, todos llegan al cielo y le preguntan, y la pregunta obligada es ella: ¿qué va a pasar cuando se encuentren allá? En la mente de los seduceos este dilema nos deja únicamente con 2 opciones: aceptar que en la vida venidera se va a practicar la poligamia, o en este caso la poliandria, que es cuando la mujer tiene varios esposos. Como dijimos, es muy raro, pero se llegan a dar ciertos casos. O llegamos a la conclusión de que no hay resurrección, de que en la mente de los seduceos no había otra opción. Ahora, mis hermanos, los seduceos sabían que Jesús no iba a aceptar la poligamia. Y esta vida, ni en la venidera, de nuevo, parece haber puesto a Jesús en una situación imposible. Porque Jesús no solo creía claramente en la resurrección de los muertos, sino que más de una vez, durante su ministerio, había anunciado su propia resurrección. En cierta ocasión, los seduceos exigieron una señal que comprobara que, sin lugar a dudas, él era el que decía ser. Haz algo extraordinario para que nosotros creamos en ti. Y el Señor respondió: la generación mala y adúltera le manda señal, pero señal no le será dada. Jesús, hablando con sus discípulos, fue mucho más explícito. Recordemos cuando en Cesarea de Filipo el apóstol Pedro reconoció que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dice Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y luego repite la misma idea en Marcos 9:31, que dice: una y otra vez la misma enseñanza: yo voy a resucitar de los muertos. Y es por eso que la resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y después de lo anterior, hermanos, si Cristo no resucitó, Él era entonces un farsante. Nuestra fe no tiene sustento. Y el evangelio que nosotros proclamamos es una mera ilusión. De manera que este ataque de los seduceos iba dirigido contra una de las columnas en las que se sostiene el cristianismo. Si Cristo no resucitó, su muerte en la cruz no significó nada. No hay perdón de pecados, no hay redención, no hay esperanza, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo
15:32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermanos, entonces, si nada realmente no hay una resurrección, hay que disfrutar todo lo que quieras. Mientras puedas, porque la muerte le pone punto final a nuestra existencia humana. ¿No es eso lo que mucha gente cree el día de hoy? ¿No es así como mucha gente vive? Venimos de la nada y hacia la nada vamos. El enemigo sigue ganando terreno. El mundo está en decadencia, mis hermanos, está herido de muerte, con una gran falta de valores y de principios. Hoy como sociedad tenemos un grave problema mundial. Las drogas siguen atrapando todos los días a más gente. Lo peor es que están dañando también ya a la niñez, a la juventud. Antes este tipo de cosas eran temas de adultos, pero ya no hay límites. Pequeños de 9 años drogándose, niñas que han salido embarazadas desde muy pequeñas. Cada vez vemos el aumento de la homosexualidad, el lesbianismo, grupos sociales peleando por la libertad de abortar libremente. La semana tuvimos una marcha el jueves. De la seguridad, hermano, no sé ni por dónde empezar, realmente es triste. Totalmente colapsada, maestros y jóvenes que el gobierno mantiene en escuelas rurales, secuestrando camiones, destruyendo edificios e instituciones, mujeres peleando, como lo decía, por la libertad de hacer con su cuerpo lo que quieran, grupos delincuenciales cerrando carreteras, asaltando y quemando vehículos de todo tipo, cobrando derechos de piso, masacrando gente por el pago de cuotas, feminicidios, desaparecidos, padres cómplices de hijos que los sacan clandestinamente de sus edificios, y la última, mis hermanos, de la semana en nuestro país, sicarios incipientes que matan a una joven adolescente en Chihuahua y le meten 35 balazos. Y esto es solo lo que pasa en México. Pero en el mundo también, con sus actos, los hombres están negando rotundamente la resurrección de Cristo, porque de lo contrario no estuviéramos viviendo en esta ignorancia bíblica, cometiendo toda clase de actos que van en contra de los mandamientos divinos. Para las personas que no tienen temor de Dios, nada importa, excepto el placer, las experiencias que pueden acumular en esta vida pasajera. No sé si ya envejecí, hermanos, pero antes el respeto, el recato, la dignidad, las reglas de vestimenta y ética formaban parte de un comportamiento dentro de la sociedad. Por un lado, una sociedad que no respeta leyes o reglas, y por otro, hoy, mientras más ridículo, ostentoso y extravagante seas, es lo que está seduciendo a la sociedad de nuestros tiempos. Ignorante, vacía, que han perdido la vergüenza y la dignidad por la falta de valores espirituales. Por lo peor es que esto no viva a los niveles altos, ya está en los niveles medios y también en los más bajos, por la falta de conocimiento de la Biblia. Mis hermanos, tengo que decir esto para dar un beneficio de la duda a esta filosofía de vida del mundo actual, la cual sería del todo correcta si no hubiera resurrección, pero para descontento de muchos detractores del tiempo antiguo y el actual, la resurrección es una realidad. El Señor Jesucristo precisamente es lo que va a probar en este pasaje. Pero antes de probar bíblicamente que los seductores estaban equivocados, Cristo quiere hacerles un diagnóstico a estos hombres. Dice el versículo 24: entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Jesús les dice a los seducidos: ¿saben por qué
están tan extraviados en su forma de pensar? Porque hay dos cosas que ustedes no entienden, ni la palabra ni el poder de Dios. Esa es la fuente de todos sus errores, porque si se extravían en ese punto, con seguridad se van a extraviar en todo lo demás. Mientras la gente no entienda, como los seduceos en aquella época, mis hermanos, van a seguir en la misma situación. Ahora, estos hombres o se hacían o de plano querían seguir viviendo a su manera, porque ellos leían las escrituras, ellos conocían perfectamente, por lo menos, los libros de Moisés. Ellos escuchaban las escrituras continuamente en el templo, pero no las entendían de una forma apropiada. Y al no poder entender las escrituras, tampoco podían entender el poder de Dios. Porque una cosa está conectada con la otra. Es por medio de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo, en su palabra, que nosotros podemos conocer quién es Dios, que nosotros podemos conocer los atributos de Dios, incluyendo el hecho de que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso. La creación nos muestra en una forma clara y evidente el poder y la sabiduría de Dios. Pero es por medio de la Biblia que podemos interpretar adecuada y correctamente cómo es que opera ese poder y esa sabiduría en todo lo que Dios hace. De manera que la Biblia testifica e interpreta el poder de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al desplegar su poder en la creación y en todo lo que hace? Estos hombres leían el libro del Génesis. Si Dios hizo el mundo en esos 6 días, partiendo de cero, solo con el poder de su boca y de sus palabras, imaginen, consideremos entonces, ¿acaso no puede resucitar y darle vida a un muerto al cual Él mismo creó desde el vientre de su madre? Los seduceos no entendían la Biblia ni el poder de Dios, justo como está sucediendo hasta el día de hoy. Hermanos, si no miramos la vida a través del lente de las Escrituras y del poder de Dios, tendremos una perspectiva muy distorsionada de la realidad. Estamos viviendo la vida con un lente equivocado. Déjenme contarles rápidamente sobre las experiencias en la fotografía. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos alguna cámara antigua o reciente a la cual se le ajusta el enfoque para definir las imágenes de manera clara. Incluso las más profesionales se le puede cambiar lentes como el macro, el gran angular, el ojo de pez, el panorámico, el zoom, que acerca a grandes distancias las imágenes para tomarlas como si estuviéramos de cerca. Y bueno, pues una fotografía bien enfocada es el resultado del enfoque correcto. Aquella que desde el inicio no se ajustó seguramente saldrá a cosa. Entonces tenemos que estar muy bien enfocados en lo que significa el poder de Dios para nosotros. Vamos a ver lo que significa el tema de hoy que estamos tratando de una forma imaginaria. Pensemos que llegamos a la Tierra el día de hoy, el día de ayer, y no tenemos nada de información, que necesitamos para interpretar correctamente la vida, y mucho menos la vida venidera, porque para poder hacerlo necesitamos información que nos ayude justamente a ir adaptándonos a la vida, porque nuestra visión al llegar al mundo es muy corta, muy limitada. Todos nosotros, hermanos, necesitamos el manual del fabricante, y ese manual es justamente la Biblia. Un comparativo: cualquier auto, computadora, celular, pantalla, electrodomésticos, bueno, hoy en día hasta los muebles, mis hermanos, que venden en ciertos lugares, vienen en cajas desarmados y uno los arma en casa. Todo eso requiere un manual para armar o para aprender su manejo. En el tema de hoy, es la Biblia la que nos da las instrucciones adecuadas para interpretar correctamente la vida. Decía Clark Stables Lewis, medievalista, apologista cristiano, crítico
crítico literario, académico, locutor de radio, ensayista y autor de las crónicas de Narnia. Yo no lo sabía, no lo sabía de David. Lewis decía: yo creo en el cristianismo como creo que el sol sale por la mañana, no solo porque lo veo, sino porque a través del sol veo todo lo demás. Y nunca me hubiera imaginado, hermanos, que esta saga de películas de las crónicas de Narnia tuvieran un enfoque cristiano. Y creo que mi hija me lo corroboró el día de ayer. Hermanos, necesitamos la cosmovisión que Dios nos provee en su palabra para poder entender la vida, porque el mundo está devastado y corrompido, y al mismo tiempo conocer cuál es la solución provista por Dios. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué va a pasar cuando nuestros corazones dejen de latir? Necesitamos la información que Dios puede darnos en su palabra. Dice el Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Así que aquellos que decidan hacer a un lado las revelaciones de Dios, que creó todas las cosas, de ese Dios que nos colocó a ustedes, a mí, en este espacio de la vida en la tierra, andarán a tientas y en tinieblas, probando una teoría y probando otra, algo que pueda darle sentido a su existencia en este mundo. Es verdad que en otro tiempo, quizás algunos de los que estamos aquí presentes estuvimos tratando de experimentar situaciones apartados de Dios, tratando de encontrar un propósito de nuestras vidas, y cometimos muchos errores. Pero cuando conocimos el plan de Dios, cuando leímos en las Escrituras en Juan 14:6 que Jesús es el camino y la verdad y la vida, nuestras vidas ya no podían seguir siendo iguales, porque encontramos el propósito que anduvimos buscando en otros lugares durante largos años de nuestra existencia. Hermanos, qué bendición tan grande es tener en nuestras manos la palabra de Dios. Para muchos no significa nada, pero para los cristianos debe de ser el manual más importante, porque por medio de este manual se revela la personalidad de Dios. Lo que desea Dios para nosotros, lo que espera Dios de nosotros, porque conociendo a Dios podemos conocernos más a nosotros mismos. Nos enfrenta y nos reta a no pertenecer al grupo de personas que se conforman con lo que el mundo terrenal les ofrece, sin darse cuenta que Dios les ofrece un tesoro maravilloso, la vida eterna en el cielo. No sirve de nada tener en nuestras manos las Escrituras y creer que es la palabra de Dios infalible, perfecta y exacta, si no estamos creciendo en el conocimiento de la Biblia. Es una pena, hermanos, que algunos creyentes aún se encuentran desorientados en algunas áreas de su vida porque no se están nutriendo de la palabra de Dios, porque han permitido que algunas teorías humanistas no bíblicas se infiltren en su proceso de pensamiento, produciendo una visión distorsionada de la realidad, una visión distorsionada del matrimonio, una visión distorsionada del rol del hombre y de la mujer, y una visión distorsionada en la crianza de los hijos, una visión distorsionada del trabajo, una visión distorsionada de todo en general. Es por eso que decía Pablo en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El argumento de Jesús, vamos a continuar en el texto 25, ya lo terminamos, hermanos. Dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán un casamiento, sino será como los ángeles que están en los cielos. Con claridad este texto dice que no vamos a hacer como los ángeles.
No nos vamos a convertir tampoco en ángeles. Ya no tendremos necesidad de seguir bloqueando seres humanos a través de las relaciones matrimoniales. Así que, como los ángeles, que son un número determinado, ni aumentado ni disminuido, igual sea para nosotros. Cuando estemos en su gloria, los que están allá, los que llegaron allá, son los que se van a quedar. Y los que se quedaron abajo, se quedaron abajo. Ni aumentarán ni disminuirán tampoco. Así será para nosotros, cuando estemos en la gloria. Entonces, Jesús siempre tiene la respuesta correcta en el momento correcto. Nadie lo puede acorralar, como pretendían hacer estos hombres, ¿verdad? Nadie puede hacerlo caer en una trampa, porque Él es la sabiduría personificada. Él es el Dios encarnado. Mis hermanos, esto nos deja una gran enseñanza, porque podemos dejar nuestras vidas en las manos de Jesús. Él siempre sabe lo que hay que hacer. Él conoce de antemano la respuesta. Así es que nuestro Dios, Él sabe cómo guiarnos mejor. No importa cuán confusas puedan ser las circunstancias en ese momento, Él ya sabe lo que hay que hacer. Así es que, de verdad, nosotros podemos echar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En la vida venidera las cosas funcionarán de otro modo. Así es que aquellos que tuvieron un buen matrimonio en esta vida presente, tendrán también una buena relación infinitamente mejor que la que tuvieron con sus cónyuges en la tierra. Pero ya no serán marido y mujer, serán hermanos y hermanas, y si tuvieran más de un cónyuge por causa de viudez o por negocio legítimo, eso no será ningún inconveniente en el cielo, mis hermanos, porque nos veremos unos a otros como hermanos y hermanas. Nuestra completa satisfacción será disfrutar todos juntos de la bendita presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es posible, mis hermanos, que en la vida vivimos una relación matrimonial complicada, difícil. No hay matrimonios perfectos, mis hermanos, ojalá tuviera matrimonios perfectos, pero siempre va a existir diferencias. En el amor y obediencia del Señor, aguantamos y soportamos, sobrellevamos las situaciones de cada día. Todo eso desaparecerá completo y vamos a tener una relación con esa persona como nunca soñamos tenerla en el lado de la tierra, pero sí en la eternidad. Ahora, hermanos, vamos a ver los textos que siguen. Dice los textos que sustentan esta creencia en la resurrección, versículo 26 y 27 de este mismo capítulo, pero dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Recordemos que había algo de los que estos hombres se jactaban, era de conocer el Pentateuco. El Pentateuco, supuestamente ellos eran los expertos en los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y ahora Jesús pregunta: ¿ustedes no leyeron este capítulo 3 del libro de Éxodo? O sea, realmente, por eso se llama ignorancia bíblica, porque estaban ignorando esa situación. Y si buscamos, hermanos, diferentes pasajes bíblicos, vamos a encontrar muchos relacionados a la resurrección, que enseñan claramente el ejemplo de, por ejemplo, en el Salmo 49:15, 73:24, Oseas 6:1, Isaías 26:19, y uno en particular que me gusta mucho. Este está en Daniel 12:2-3, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! ¡Qué promesa para aquellos que enseñan la palabra! Habrá una resurrección. Sin embargo, Jesús decide citar en un pasaje que se encuentra precisamente en uno de los libros de los seductores a que aceptaba como autoridad. En otras palabras, Él está peleando esta batalla en el terreno de ellos. Él está argumentando justamente
con la parte del Antiguo Testamento que ellos decían conocer, al pie de la letra en el pasaje de la zarza ardiente, que por cierto dice Éxodo 3:6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Patriarcas que habían muerto hacía cientos de años. Si la vida de ellos hubiera terminado con la muerte, fíjense mis hermanos, lo correcto habría sido decir: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. Cuando ellos todavía estaban vivos, yo era su Dios, ellos eran mi pueblo, yo cuidé de ellos, yo velé por ellos, pero eso ya pasó hace muchos cientos de años atrás. Hermanos, pero eso no es lo que Dios le dice a Moisés. Lo que Dios le dice: yo soy aún ahora, muchos años después de la partida de ellos, de este mundo, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Yo sigo siendo el Dios y ellos siguen teniendo a mí por Dios. Porque ellos están más vivos que nunca. Le continúan alabando y adorando al Cordero, el Dios vivo y verdadero, porque ellos están en la presencia de Dios. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Los cadáveres en el cementerio no pueden tener una relación con Dios, mis hermanos, pero las almas de aquellos que murieron en Cristo están vivas en su presencia, esperando el día glorioso justamente de la resurrección. Y preparando este tema no deja de entristecernos y hacernos ruido en pensar en aquellos que ya no están con nosotros, pero ya están en la presencia del Señor. Su recuerdo nos trae tristeza porque los echamos de menos, pero esa tristeza la pueden moderar pensando que lo cierto es que están mejor que nosotros. Mientras tanto, sigamos esperando ese día, justamente, mis hermanos, de nuestra reunión, que cada vez está más cerca. Nos veremos otra vez. Es por eso que Pablo dice: no se entristezcan, hay esperanza, pero no como la de aquellos que ni tienen esperanza. Concluyendo, mis hermanos, no existe una doble fe, no existe una doble creencia, porque el que vive para ser lo que quiere de su vida, para sus deleites, sus satisfacciones, sus necesidades materiales, recibe su paga aquí en la tierra. Eso no queda la menor duda. El que vive creyendo en la resurrección de los muertos para vida eterna, vive en obediencia, en integridad, vive para ser sal y luz, preparándose en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo más importante, mis hermanos, los que viven y entregan su vida a Dios sin temor a dónde van a llegar, en el momento final de sus vidas, esos son los que Dios nos tiene muy bien considerados. No dudemos en la resurrección, no dudemos en una vida después de esta vida, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque nos dejas grandes enseñanzas, Padre, y quizás quitas dudas, Padre, y quitas situaciones que nos estaban causando algún ruido en nuestro corazón, Padre. Pero no hay mayor claridad que tu palabra, Padre, cuando la podemos escudriñar y cuando la podemos entender y cuando podemos buscar textos, Padre, que están ahí pero que no los habíamos visto, Padre, o no los habíamos tomado. Gracias te damos, Padre, porque la columna vertebral más importante que tiene nuestra iglesia es la resurrección de nuestro Señor Jesús y la posibilidad de que Él nos prometió también nosotros seremos resucitados. Mientras tanto, permite que sigamos preparándonos, que sigamos estando atentos, Padre. Usa nuestras vidas, Padre, que, Padre, nosotros podamos ser sabios delante de los demás, Padre. Hablando, Padre, justamente de las misericordias, el poder, la filosofía que solamente tú puedes tener perfecta, Padre, para nuestras vidas, Padre, y para los demás. Te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga.